Espero que disfrutes la lectura del libro tanto como yo y que el libro te traiga mucho aprendizaje, mucha enseñanza y que descubras cosas extraordinarias. Nuestro libro se llama Hábitos Atómicos de James Clear, un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Vamos a, vamos a empezar aquí. Introducción. Mi historia. El último día de mi primer año El último día de mi primer año de bachillerato, un bate de béisbol me golpeó en pleno rostro. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bat se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que la nariz se me convirtió en una especie de letra M distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la parte posterior del cráneo. De inmediato, mi cerebro comenzó a inflamarse como una olla expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que yo terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y en las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, pude ver a la gente de mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta que las manchas rojas en mi ropa, una de ellas, uno de mis compañeros se quitó la playera y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que me escurría de la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? En 1998, respondí. En realidad, se trataba del año 2002. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Dudé y pasaron 10 segundos. Patty, dije tranquilamente, sin darme cuenta de que me había tomado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión de ese día. Después, dejé de respirar por completo. Mientras los doctores apuraban a suministrarme oxígeno, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara con el equipo necesario para controlar mi situación tan delicada. De inmediato, solicitaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla me llevó rodando desde la sala de emergencias hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba en el accidentado pavimento de la calle, mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma natural hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo. Durante el trayecto me sostuvo la mano, aunque yo seguía inconsciente y era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a ver cómo estaban mis hermanos y a comunicarles las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podía asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche.
Después de encargar a mis hermanos con amigos y familiares, manejó hasta Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeros y enfermeras ya nos esperaban en el helipuerto para llevarme a la unidad de traumatología. Para entonces, la inflamación de mi cerebro era tan severa que estaba sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Cuanto antes debían operarme los huesos rotos de la cabeza, pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me introdujeron en un estado de coma y me colocaron un respirador artificial. El hospital donde estábamos no le resultaba extraño a mis padres. 10 años antes había entrado al mismo edificio después de que mi hermana fue diagnosticada con leucemia a los 3 años. Por entonces yo tenía ya 5 y mi hermano tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamientos de quimioterapia, funciones espinales y biopsias de médula espinal, mi hermana por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a un sacerdote y a una trabajadora social para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que había conocido una década antes, el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. Conforme se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaban de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche de una colchoneta del hospital con una gran inquietud, por momentos caían rendidos de cansancio. Pero enseguida, después, llenos de preocupación, tiempo después, mi padre me comentó que se había sido una de las peores noches de su vida. Mi recuperación. Afortunadamente, a la mañana siguiente mi respiración se había normalizado a tal punto que los doctores se hicieron confiados de sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó. Por el hecho de sonarme provocó que el aire pasara a través de las fracturas que tenía en la cuenca del ojo, lo cual empujó al glóbulo ocular izquierdo hacia afuera. El globo quedó salido de la cuenca, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unían a mi cerebro. El oftalmólogo mi ojo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio conforme el aire saliera de la cuenca, pero le era imposible determinar cuánto tiempo le tomaría recuperar su posición normal. Me habían programado para una cirugía una semana después para darme un poco más de tiempo. Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo. Pero de cualquier manera me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales y el ojo izquierdo desprendiéndose de su órbita. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de que todo en mi vida había sido puesto en pausa. Tuve visión doble por semanas y literalmente no podía ver en una sola dirección. A mi ojo le tomó más de un mes regresar a su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vida, pasaron 8 meses. 8 meses antes de que pudiera volver a manejar un auto. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones, motores básicos como caminar en línea recta. Estaba determinado a no permitir que mis ideas me doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y aburrido, además de abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba conseguir. El béisbol siempre ha sido o había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado para las ligas menores de los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses de rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Para mi regreso,
al campo no se dio de buena, pero mi regreso al campo no se dio de buena manera. Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fui relegado a formar parte del primer grado. Ya había jugado béisbol desde que tenía 4 años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado al equipo principal había sido muy humillante. Recuerdo con nitidez el día en que me comunicaron la noticia. Me senté en mi auto y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano el cuadrante de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al tercer grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrar al campo. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslucida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podía lograr convertirme en un gran jugador y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó. 2 años después de mi accidente, cuando entré a la Universidad Denison, se trataba de un nuevo comienzo y la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. ¿Cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Inscribirme a Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de béisbol y aunque estaba en el último lugar de la lista porque era novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que habían sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dejar el tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacía sentir que tenía control sobre mi vida. Comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi despacho o en mi desempeño escolar. Conforme mejoró mis hábitos, Conforme mejoraron mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. A medida que pasaban los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consciente y que eventualmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré en la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida, adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 metros, logré pasar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año en Denison y se inauguró la temporada de béisbol, fui el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la conferencia universitaria. Sin embargo, no fue sino hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente rindieron fruto. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, llevado en helicóptero a un hospital e inducido a un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fui nominado como parte del equipo Academic All America del canal de televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento en que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad, la medalla del presidente. Espero que me disculpen si toda esta historia suena un poco arrogante. Para ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo,
Si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo raramente se consigue. Desarrollé mi potencial. Y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu propio potencial. Todos enfrentamos retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si los mantienes, los mismos hábitos que tienes ahora, tendrás resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco a ninguna y yo ciertamente no soy una de ellas. No existió un único momento clave en mi camino desde el coma inducido hasta el equipo del canal de ESPN. Hubo muchos momentos clave. Una suma de ellos se trató de de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. ¿Cómo y por qué escribí este libro? En noviembre de 2012 comencé a publicar artículos en jamesclear.com. Por años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentía que estaba listo para compartir algunos en público. Empecé por publicar un artículo nuevo cada lunes y jueves. En pocos meses, este simple hábito de escritura me llevó a reunir mi primer millar de suscriptores por correo electrónico. Para 2013, ese número ya había crecido a 30,000 personas. En 2014, mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100,000 suscriptores, lo cual hizo que mi sitio web se volviera uno de los boletines más informativos de más rápido crecimiento en Internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir 2 años antes, pero al parecer ahora me había convertido en un especialista en hábitos, una etiqueta que me mencionaba y al mismo tiempo me había sentido incómodo. Nunca me consideré especialista en el tema, por el contrario, me parecía que era alguien que estaba apenas experimentando y aprendiendo junto con todos mis lectores. En 2015 alcancé los 200,000 suscriptores y firmé un contrato con Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocio. Cada vez recibía más invitaciones a dar conferencias en importantes compañías acerca de la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto me encontré dando discursos de alrededor de apertura en importantes conferencias, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa. En 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio como Time, Entrepreneur y Forbes. Increíblemente, mis textos fueron leídos por más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, NBA, MLB, empezaron a leer mi trabajo y a compartirlo con sus jugadores. A principios del 2017, lancé la Habits Academy, la principal plataforma de entretenimiento para organizaciones e individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y el trabajo. Compañías Compañías pertenecientes al grupo de Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a inscribir a sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10,000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado de la Habits Academy. Trabajar con todas esas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que hace que los hábitos se puedan aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques a este libro durante el 2018, jamesclear.com estaba recibiendo millones de visitas al mes y casi 500,000 personas estaban suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal cantidad de suscriptores
está tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicié el sitio, que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de él. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo una vez, para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en esta obra para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de un alto nivel en el campo de juego, para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no por unos cuantos días, sino para siempre, a partir de todo lo que te aparece que hacemos aquí. Y todo lo que aparece aquí tiene un sustento científico. No se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones. Conforme explico la ciencia de cómo desarrollar y cambiar tus hábitos de una manera fácil de entender y de explicar, vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas a las cuales recurro, biología, neurociencia, filosofía, psicología y otras, han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas de personajes brillantes que descubrieron hace tiempo, junto con los más recientes y convincentes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero, en encontrar las ideas que son más de la ciencia moderna, mi contribu que son más significativas y en interrelacionarlas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al genio de los muchos expertos que me precedieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de 4 pasos para desarrollar hábitos: señal, anhelo, respuesta y recompensa, así como las 4 leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuenten con conocimientos de psicología tal vez encuentren similitud entre estos términos y los que maneja la teoría del condicionamiento operante, con la cual Benjamin Franklin Skinner, B.F. Skinner proponía en 1930 el ciclo estímulo, respuesta y recompensa, y que recientemente se ha popularizado como señal, rutina y recompensa. En el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg, los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta de que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado a una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. El modelo de Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los sentidos extremos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Estas investigaciones recientes también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia que ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitiva y conductista. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que de manera acuciosa da cuenta de la influencia tanto de los estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá algunos de los términos que utilizo te resulten familiares, pero confío en que los detalles y las aplicaciones prácticas de mis 4 leyes del cambio de conducta te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conciencia humana siempre está modificándose de una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro, pero este libro se trata justamente de aquello que no cambia. Es acerca de los fundamentos de la conducta humana, los principios, los principios perdurables
de los que dependemos año tras año. Las ideas significativas sobre las que cimentamos nuestro negocio, nuestra familia y nuestra vida. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos, pero este libro describe la mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resultará efectivo sin importar dónde te decidas a empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluí en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con la salud, el dinero, la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. Principios fundamentales porque los pequeños cambios generan una gran diferencia. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. El, destino de- el destino de la organización British Cycling o Ciclismo Británico cambió un día del año 2003. Esta organización, que había regulado el ciclismo profesional en Gran Bretaña, contrató ese año a David Brailsford como su nuevo director de desempeño. Por entonces los ciclistas profesionales de Gran Bretaña padecían casi 100 años de mediocridad. Desde 1908, los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habían tenido aún peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de France. En 110 años, ningún ciclista británico había ganado esa carrera. De hecho, el desempeño de los ciclistas británicos había sido tan poco relevante que uno de los más importantes fabricantes de Europa se había rehusado a venderles bicicletas porque temía que sus ventas se vean afectadas cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. Brailsford fue contratado para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Lo que diferenciaba a Brailsford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia a la que se refería como agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace. Brailsford solía afirmar: el principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1% de cada uno de sus aspectos, se habrá obtenido una mejora considerable, una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. Brailsford y los entrenadores a su cargo comenzaron a hacer pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional. Empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Le pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitían mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear la manera de que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. El equipo provocó diversas telas en el túnel de viento, lo cual tuvo consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaban en en pruebas en exterior que cambiaran sus trajes por equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Pero no se detuvieron ahí. Braceford y su equipo siguieron haciendo mejoras del 1% en áreas que habían pasado por alto o que resultaban inesperadas. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. E incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero hasta la más pequeña partícula de polvo esta-
pero iban a parar a las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba su desempeño en la pista. Conforme estos, cientos de pequeñas mejoras se acumularon. Los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Tan solo 5 años después de que Brailsford tomara el mando, el equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvieron un dominio las diversas pruebas de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese mismo año, Braille Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de France. En 2013, su compañero de equipo, Chris Froome, ganó la carrera y repitió la hazaña en 2015, 16 y 17, lo cual dio al equipo británico 5 victorias en el Tour de France en 6 años. Durante un periodo de 10 años, de 2007 al 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Además, conquistaron 5 victorias en el Tour de France. Todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo son consideradas como el caso de éxito más importante en la historia del ciclismo. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue que un gran equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios que a simple vista no parecían hacer más que una modesta diferencia? ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puedes respirar, cómo puedes replicar esta estrategia en tu propia vida? ¿Por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras continuas. Con frecuencia, nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito proviene o requiere una acción igual de relevante, ya que se trata de perder peso, de restablecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquiera de otra manera, cual, de cual- o de alcanzar cualquier otra meta. Nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo hablará. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechas apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por lo contrario, si deterioras tu conducta un 1% cada día, al final de un año habrás llegado casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierta en algo grande. Un 1% mejor cada día es igual a un 1% peor cada día durante un año, 0.99365, que es igual a 0.003. Un 1% mejor cada día durante un año es igual a 37.78. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. De la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida que los repites cada día. No parecen hacer mucha diferencia en un día determinado y, sin embargo, el impacto que producen conforme pasan los meses y los años puede resultar enorme. Solamente cuando nos damos vuelta y contemplamos los últimos 2 años o 5 o quizás 10, nos damos cuenta y quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del costo negativo de los malos. Esto puede ser un concepto difícil de apreciar en la vida cotidiana. Frecuentemente descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado. Si ahorras un pequeño, una si ahorras un poco de dinero ahora, no te conviertes en millonario. Si vas al gimnasio 3 días consecutivos, no te vas a poner en forma. Si estudias chino mandarín 1 hora por la noche, no habrás aprendido un, no habrás aprendido un nuevo idioma. Hacemos pequeños cambios,
pero los resultados nunca se dan de manera inmediata. Eso nos descorazona y nos lleva de vuelto a nuestras viejas vidas y a a nuestras viejas rutinas. Desafortunadamente, el lento ritmo de la transformación también hace que sea muy fácil permitir el retorno de los malos hábitos. Si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a dar ni registrar un cambio muy drástico. Si el día de hoy trabajas hasta tarde o ignoras a tu familia, te va a perdonar. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto todas aquellas malas decisiones. Sin embargo, cuando repetimos día a día esos errores que representan apenas un 1%, cuando replicamos las malas decisiones y duplicamos los pequeños errores mediante excusas sin importancia, nuestras acciones acaban por producir resultados compuestos que son realmente tóxicos. La acumulación de muchos pasos en falso, un 1% de deterioro aquí y allá, finalmente se convierte en un grave problema. El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que estás volando de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York. Si el piloto que despega de Los Ángeles ajusta la dirección 3.5 grados al sur, llegaría a Washington, D.C. en lugar de llegar a Nueva York. Este pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue. La punta del avión apenas si se movería un par de metros, pero si la distancia se magnificara durante el vuelo, el avión terminará en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original. Del mismo modo, un pequeño cambio de unos hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es un 1% mejor o un 1% peor no parece importante en un momento dado, pero en el transcurso de todos los momentos que confirman una vida, estás en decisiones, estas decisiones determinan la diferencia entre la persona que eres y la persona que podría ser. El éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizarán una vez en la vista. Dicho eso, no importa cuán curioso seas en este preciso momento, lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes preocuparte más de la trayectoria que te estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora. Si eres millonario para gastar más de lo que ganas cada mes, entonces sigue siendo una mala trayectoria. Si tus hábitos de consumo no cambian, no vas a terminar bien. En cambio, si estás en quiebra pero consigues ahorrar un poco cada mes, entonces te encuentras en un camino que te conducirá a la libertad financiera, aún sin lograr aún sin lograrlo, te toma más tiempo del que te gustaría. Tus resultados son tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso es actual. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminará tu vida, si quieres predecir dónde terminarás tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. Gastas menos de lo que ganas cada mes, vas al gimnasio varias veces a la semana, lees libros y aprendes algo nuevo cada día. Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro. El tiempo magnificará el margen entre éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. Los buenos hábitos terminan siendo tus aliados. Los malos hábitos acaban por convertirse en enemigos. Los hábitos son una espada de doble filo. Los malos hábitos pueden dañarte tan fácilmente como los buenos hábitos pueden complementarte. Por eso es crucial entender los detalles. Es importante que aprendas cómo funcionan los hábitos para que pudieras diseñarlos de acuerdo con tus preferencias y seas capaz de evitar efectivamente el borde peligroso de la espada. Tus hábitos actúan de manera. Es una tabla
Y nos dice, acumulativa a tu favor o en tu contra. Hábitos acumulativos favorables, productividad. Lograr terminar una tarea adicional es un pequeño logro en un día determinado, pero cuenta mucho en el transcurso de toda una carrera. El efecto acumulativo de lograr automatizar una tarea antigua para poder dominar una nueva habilidad es aún mayor entre más tareas seas capaz de realizar de manera automática, sin tener que pensar, más libertad tendrá tu cerebro de enfocarse en otras áreas. Hábitos acumulativos desfavorables. Estrés, la frustración de un embotellamiento, el peso de las responsabilidades de ser padres, la tensión de no llegar al final de la quincena, la preocupación que produce tener la presión arterial un poco más alta de lo normal, etcétera. Por sí solas, estas causas de estrés son tolerables, pero si persisten por años, esas pequeñas preocupaciones se acumulan y se convierten en problemas de salud muy graves, muy graves. Conocimiento. Aprender una nueva idea no te convierte en un genio, pero mantener un compromiso de aprender algo cada día durante tu vida se convierte en una fuerza transformadora. Cada libro que lees no solo te enseña algo nuevo, también te estimula a repensar de manera distinta las viejas ideas. Como dice Warren Buffett, esta es la manera como el conocimiento funciona. Se va acumulando como el interés compuesto del dinero invertido. Hábitos negativos. Pensamientos negativos. Entre más te consideras a ti mismo despreciable, carente de valor, tonto o feo, más te condicionas a interpretar la vida de la misma manera. Tu pensamiento queda atrapado en un círculo vicioso. Lo mismo ocurre con tu manera de pensar acerca de los demás una vez que caes en el hábito de considerar a las personas como malhumoradas, injustas o egoístas. Empiezas a ver este tipo de personas en todas partes. ¿En qué consiste realmente el progreso? Imagina que hay un cubo de hielo sobre la mesa que está frente a ti. La habitación está fría y tú puedes ver tu propio aliento. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Aunque sea de manera muy lenta, la habitación comienza a calentarse. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. El cubo de hielo sigue en la mesa frente a ti sin cambios. 1 grado bajo cero, medio grado bajo cero. Todavía no ha pasado nada. De pronto, la temperatura alcanza los 0 grados y el hielo comienza a derretirse. Un solo grado hace la diferencia y desencadena el gran cambio. Los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia, son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para desencadenar un gran cambio. Este mismo patrón se repite en todas partes. El cáncer es indetectable el 80% del tiempo, desde que surge hasta que en un momento dado, en cuestión de meses, acaba con el cuerpo. El bambú apenas se alcanza a ver durante los primeros 5 años. Durante ese tiempo desarrolla un complejo sistema de raíces que una vez maduro le permiten crecer más de 2 metros en menos de 6 semanas. De manera similar, los hábitos con frecuencia no parecen provocar ningún cambio hasta que se alcanza en un punto crítico, un umbral que desencadena un nivel superior de desempeño. En las etapas tempranas y medias de cualquier empresa suelen saber, suele haber un abismo de desilusión. Uno siempre espera realizar progresos de manera lineal y ascendente. Por ello, es frustrante cuando por periodos de días, semanas e incluso meses los cambios parecen no funcionar y uno tiene la sensación de permanecer en el mismo sitio. Es el sello de cualquier proceso acumulativo. Los resultados más poderosos toman su tiempo y se retrasan. Esta es una de las razones por las que es tan difícil desarrollar hábitos que perduren. La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados tangibles y toma la decisión de detenerse. Podrías pensar, he estado corriendo diariamente durante un mes y no logro ver ningún cambio en mi cuerpo. Una vez que este tipo de pensamiento se apodera de ti, no es fácil abandonar los buenos hábitos. Para que los hábitos realmente generen un cambio, deben subsistir lo suficiente como para rebasar una meseta donde no se producen cambios perceptibles.
Yo la llamo meseta de potencial latente. Si te está costando demasiado esfuerzo desarrollar un nuevo hábito bueno o romper con uno malo, no se trata de que hayas perdido tu capacidad de realizar mejoras. Con frecuencia, esto se debe a que no has logrado cruzar la meseta de potencial latente. Es como si se quejara de que el hielo no se derrite cuando la habitación pasa de 4 a 3 grados bajo cero. El trabajo no se desperdicia, solo se acumula. Recuerda que toda la acción se desencadena cuando la temperatura alcanza los 0 grados. Cuando al fin logras ir más allá de la meseta del potencial latente, la gente considera que el hecho es un éxito conseguido de la noche a la mañana. El común de la gente solo percibe los eventos más llamativos y no se detiene a ver todo el trabajo. Pero tú sabes que todo el trabajo que has invertido durante mucho tiempo, cuando parecía que no estabas haciendo ningún progreso, es lo que realmente hizo posible el cambio. Es el equivalente humano de las fuerzas geológicas. Dos placas tectónicas pueden frotarse una contra otra por millones de años mientras se acumula presión entre ellas. Por fin, un día se tocan nuevamente de la misma manera en que lo estuvieron haciendo durante varias eras, pero en esta ocasión la presión es demasiada, un terremoto se desencadena. El cambio puede tomar años antes de que se manifieste de manera intensa en un instante. La maestría requiere paciencia. La maestría requiere paciencia. Las escuelas de San Antonio, uno de los equipos más exitosos de la NBA de los Estados Unidos, mantienen en la pared de los vestidores una cita del reformador Jacob Reins. Cuando nada parece ir bien, visito al cantero. Este hombre golpea la roca con su cincel y su martillo, quizás hasta un centenar de veces sin hacerle siquiera una grieta. Sin embargo, al dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que dio anteriormente. Todas las cosas importantes provienen de comienzos modestos. La semilla de cada hábito es una pequeña decisión, pero conforme esa decisión se repite, un hábito nuevo surge y se va fortaleciendo. Las raíces se afianzan y las ramas crecen. La tarea de eliminar un hábito pernicioso es parecida a arrancar de raíz un poderoso roble que crece en nuestro interior. Y la tarea de desarrollar un buen hábito es equivalente a cultivar una delicada flor. Pero ¿qué es lo que determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente para sobrevivir la meseta del potencial latente y conseguir llegar al otro lado? ¿Qué es lo que provoca que algunas personas regresen a sus malos hábitos mientras otras consiguen disfrutar de los efectos acumulativos de los hábitos favorables? Olvida las metas y mejor enfócate en los sistemas. La sabiduría prevaleciente afirma que la mejor manera de alcanzar lo que queremos en la vida, ponerse en forma, establecer un negocio exitoso, relajarse y dejar de preocuparse, pasar más tiempo con la familia y amistades, consiste en establecer metas específicas y variables. Durante muchos años, esa fue también la manera como abordé mis hábitos. Cada hábito constituía una meta a alcanzar. Establecí metas para alcanzar las calificaciones que quería obtener en la escuela, para la cantidad de peso que quería levantar en el gimnasio, para las ganancias que deseaba obtener en mi negocio. Tuve éxito con algunas de ellas, pero fracasé en muchas otras. Eventualmente empecé a darme cuenta de que mis resultados poco tenían que ver con mis metas y mucho con los sistemas que había seguido para alcanzarlas. ¿Cuál es la diferencia entre metas y sistemas? La respuesta la aprendí de Scott Adams, el caricaturista creador de la tira cómica Dilbert. Según Adams, las metas son los resultados de lo que quieres obtener, los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados. Si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato. Tu sistema es la manera en que reclutas a los jugadores, diriges a tus entrenadores asistentes y conduces los entrenamientos. Si eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con valor de $1 millón.
Tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos y contratas a los empleados y conduces las campañas de venta. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema, tu sistema consiste en la frecuencia de tus ensayos, en la manera como divides y practicas los pasajes complicados y en el método para recibir retroalimentación de tu instructor. Y ahora, la pregunta más interesante. Si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías también alcanzar al éxito? Por supuesto. Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la meta de ganar el campeonato y te enfocas solamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, obtendrías de todas formas un buen resultado. Yo estoy convencido de que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener el mejor resultado, pero sería absurdo pasarse el partido viendo el marcador. La única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento. En, palabra, en palabras del 3 veces campeón del Super Bowl, del Supertazón, Bill Walsh, el marcador se encarga de sí mismo. Lo mismo resulta ser verdad cuando estableces tus metas, es mejor enfocarse en los sistemas. ¿A qué me refiero cuando afirmo esto? ¿Son las metas totalmente inútiles? Por supuesto que no. Las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. Un montón de problemas surgen cuando pasas demasiado tiempo pensando en tus metas en lugar de dedicar el tiempo a diseñar tus sistemas. Problema uno: los ganadores y los perdedores. Estos comparten las mismas metas. Tenemos un serio prejuicio cuando se trata de juzgar las metas de los demás. Tendemos a confundir éxito con supervivencia. Nos encontramos en las personas que logran ganar los Nos concentramos en las personas que logran ganar, los sobrevivientes, y de manera equivocada asumimos que sus ambiciosas metas los condujeron al triunfo. Al hacerlo, no nos damos cuenta de que muchas otras personas tenían la misma meta, pero no consiguieron el éxito. Todos los atletas olímpicos desean ganar una medalla de oro. Todas las cantidades, todos los candidatos quieren obtener el empleo. Si la gente que tiene éxito y la que no lo consigue comparten la misma meta, esta última no puede ser lo que distingue a los ganadores de los perdedores. La meta de ganar el Tour de France no fue lo que propulsó a los ciclistas británicos desde la cima de su especialista, desde la cima de su especialidad. Muy probablemente habían aspirado a ganar dicha carrera todos los años anteriores. Pues chicos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy de este nuestro libro, Hábitos Atómicos. Como te platicaba ayer, vamos a aventurarnos en esta nueva aventura, en estos nuevos desafíos y vamos a empezar a lograr resultados extraordinarios. Vamos a dejar de estar teniendo hábitos que nos afectan, que nos perjudican y vamos a empezar a crear juntos hábitos favorables, productivos y extraordinarios. Créeme, lo más valioso y lo más importante no es solamente lo que vayamos a estar leyendo, sino que lo verdaderamente valioso e importante es lo que vamos a empezar a hacer juntos con todo lo que estamos leyendo. Chicos, una vez más, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu compromiso, te agradezco tu presencia y te agradezco que compartas esta información, este club, con alguien más. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un bendecido y extraordinario día. Muchísimas gracias.